Esta obra produce una sensación extraña y casi contradictoria. Uno empieza leyendo con una sonrisa, continúa entre carcajadas incómodas y termina preguntándose por qué se ha reído de algo tan oscuro. Y ahí precisamente reside gran parte de su genio, porque Max Haupt no escribió simplemente un libro de humor negro, escribió una máquina literaria de precisión capaz de desmontar la lógica moral cotidiana mediante frases diminutas, rápidas, violentas y absurdamente humanas. ¿Sabíais que, primero, Max Haupt llegó a organizar entrevistas falsas consigo mismo y a inventar autores inexistentes? Ese juego entre verdad y ficción también late en crímenes ejemplares. Segundo, algunos fragmentos de la obra fueron leídos públicamente por Haupt con un tono casi teatral y humorístico, provocando risas nerviosas en auditorios donde después se hacía un silencio bastante incómodo. Y punto número 3. Aunque hoy se considera una joya de la microficción en español, durante años muchos críticos vieron el libro como una excentricidad menor dentro de la enorme producción literaria de Max Haupt. La frase con la que os invitaría a leer este libro sería: el gran tema de esta obra no son los asesinatos, sino la fragilidad ridícula del ser humano. Por cierto, si te está gustando el vídeo, déjame tu like para apoyar el canal y cuéntame en comentarios qué te está pareciendo. Me interesa mucho tu opinión. Venga, continuamos. Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquito de Todo. Lo primero que sorprende de esta obra es su apariencia. Mucha gente llega a ella creyendo que se trata de un libro menor, una rareza humorística, una colección de ocurrencias ingeniosas. Error, grave error. Detrás de sus textos brevísimos hay un trabajo de condensación literaria impresionante, casi matemático. Cada línea parece escrita con bisturí. Haupt elimina todo lo accesorio, hasta dejar únicamente el impulso, el estallido emocional, la justificación instantánea del crimen, y esa desnudez narrativa convierte el libro en algo mucho más inquietante de lo que parece a primera vista. Las sensaciones después de haber leído la obra son las siguientes. Max Haupt entiende algo esencial. Casi nunca odiamos por grandes motivos filosóficos. La mayoría de las veces la violencia nace de detalles insignificantes, un gesto, una frase repetida demasiadas veces, un ruido, una manía, un pequeño roce cotidiano convertido en detonador emocional. Haupt captura esa tensión microscópica y la lleva al extremo con una lucidez aterradora. Y lo más fascinante es que jamás cae en la solemnidad. Esa habría sido la salida fácil, la verdad. En lugar de escribir una obra grave sobre la violencia, decide convertirla en una especie de carnaval macabro donde lo grotesco y lo cómico conviven constantemente. El lector descubre riendo antes de darse cuenta de que acaba de leer una confesión brutal. Esa relación es parte fundamental del mecanismo literario de Haupt. Él no busca escandalizar, busca simplemente revelar. Hay una idea muy interesante que atraviesa todo el libro. Todos llevamos dentro un asesino potencial diminuto, cotidiano y doméstico. No un monstruo épico, sino alguien cansado, irritado, fastidiado por nimiedades. Y eso vuelve el libro mucho más perturbador que cualquier novela criminal convencional. De hecho, una de las genialidades de Max Haupt es entender que la banalidad puede ser más inquietante que el horror explícito. Aquí no hay grandes villanos shakespearianos, ni mentes criminales sofisticadas.
Lo que hay son impulsos humanos desnudos, personas normales reaccionando de manera desproporcionada ante estímulos absurdos. Y precisamente por eso el libro funciona tan bien décadas después de haber sido escrito. Además, Haupt consigue algo dificilísimo: hacer literatura de altísima calidad utilizando materiales aparentemente ligeros. Eso conecta la obra con una tradición literaria española muy concreta. En el propio prólogo, el autor menciona influencias como Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián, Francisco de Goya y Ramón Gómez de la Serna, y se nota muchísimo. De Quevedo hereda el conceptismo afilado, esa capacidad de comprimir inteligencia y mala leche en muy pocas palabras. De Gracián toma la precisión sentenciosa. De Goya recoge algo todavía más importante, la deformación grotesca de la realidad para mostrar una verdad más profunda. Los disparates y los desastres de Goya están espiritualmente muy cerca de estos textos diminutos donde el absurdo revela algo terrible sobre la condición humana. Y de Ramón Gómez de la Serna absorbe la greguería, el relámpago verbal, el humor inesperado que parece un juego lingüístico pero esconde una observación demoledora. Incluso hay momentos donde uno siente ecos del esperpento de Ramón María del Valle Inclán o del absurdo teatral de Miguel Miura. Y aquí es donde aparece otro aspecto que es fascinante. Aunque el libro suele clasificarse como microficción, en realidad es una obra híbrida y difícil de encerrar en una etiqueta. Tiene algo de aforismo, algo de poesía negra, algo de teatro mínimo, algo de confesionario grotesco y algo de chiste filosófico. Algunos textos parecen ocurrencias humorísticas, otros funcionan como epitafios existenciales, otros son casi pequeñas piezas surrealistas. Esa mezcla convierte el libro en una obra adelantada a su tiempo. Hoy vivimos en la era del texto breve, de la ironía instantánea, de las frases que condensan una idea brutal en pocas palabras, y resulta increíble pensar que Haupt ya estaba explorando ese territorio hace décadas, con una sofisticación literaria enorme. Muchos microtextos actuales en redes sociales parecen descendientes lejanos de ese libro, aunque rara vez alcanzan su densidad conceptual. Otro detalle poco comentado pero importantísimo es que Crímenes Ejemplares fue escrito en buena parte durante el exilio mexicano de Haupt, y eso añade una lectura muy interesante. Mas Haupt fue un hombre profundamente marcado por la Guerra Civil Española, el desplazamiento y la violencia histórica del siglo XX. Sin embargo, en vez de convertir ese dolor en literatura solemne, lo filtra mediante el humor absurdo. Eso hace que el libro tenga una profundidad ética escondida bajo la comicidad, porque el humor de Haupt no es evasión, es una forma de resistencia intelectual. Muchos críticos han señalado que el humor haupiano sirve para desmontar discursos grandilocuentes y revelar la irracionalidad humana, y eso se percibe constantemente en la obra. Los personajes jamás hablan como héroes trágicos, hablan como personas comunes intentando justificar impulsos absurdos con lógica improvisada. El resultado es hilarante y perturbador al mismo tiempo. Hay además una cualidad musical en el libro que suele pasar desapercibida. Haupt domina el ritmo de una forma extraordinaria. Entiende exactamente cuándo debe durar cada frase, cuánto debe durar cada frase, dónde cortar, dónde rematar, dónde introducir el golpe final, al fin y al cabo.
Muchos textos funcionan casi como chistes negros construidos con timing teatral. No es casualidad. Hope también fue dramaturgo, guionista y hombre profundamente vinculado al teatro. Esa sensibilidad escénica aparece incluso en sus líneas más breves. Y luego está el tema de la repetición. Eso es importantísimo. Sobre el papel, el libro podría haberse vuelto monótono y muy rápido. Cientos de justificaciones criminales una detrás de otra. Pero Hope evita ese riesgo mediante variaciones tonales constantes. Cambia registros, velocidades, estructuras y mecanismos humorísticos. El propio Hope dijo: «Siempre que pude evité la monotonía, que es otro crimen». Esa frase resume perfectamente la filosofía del libro. Cada texto busca una forma distinta de sorprender. Algunos funcionan por exageración y otros simplemente funcionan por sequedad. Otros incluso por absurdo puro y otros por lógica retorcida. Otros por brutal sinceridad. Y entre todos construyen una especie de mosaico delirante sobre la violencia humana. Uno de los aspectos más modernos de la obra es cómo convierte al lector en cómplice. Mientras lees, empiezas a anticipar el mecanismo humorístico, esperas la justificación absurda y cuando llega muchas veces te ríes antes de reflexionar sobre lo que implica esa risa. Hope juega constantemente con esa incomodidad moral. Es una literatura que te obliga a observarte mientras reaccionas, y eso es muchísimo más sofisticado de lo que parece. También merece atención la estructura del libro dividido en distintas secciones como crímenes, de suicidios, de gastronomía y epitafios. Esa ordenación amplía el alcance temático de la obra y demuestra que Hope no estaba simplemente jugando con asesinatos humorísticos, estaba explorando la relación entre muerte, lenguaje absurdo y costumbre social. La sección de epitafios, por ejemplo, tiene momentos de una inteligencia demoledora. En apenas unas palabras, Hope consigue relatar vidas enteras, ridiculizar ideologías o desmontar identidades completas. Es asombroso cuánto puede sugerir con tan poco espacio. Y aquí conviene detenerse en algo fundamental: la dificultad extrema de escribir bien textos breves. Mucha gente cree que la microficción es sencilla porque ocupa poco espacio. En realidad ocurre lo contrario. Cuanto menor es el texto, más visible resulta cualquier fallo. No hay lugar donde esconderse. Cada palabra debe justificar su existencia y en eso Hope demuestra una maestría impresionante. De hecho, algunos fragmentos de Crímenes ejemplares poseen una perfección casi lapidaria. Parecen frases encontradas inevitables, como si siempre hubieran existido. Ese es uno de los mayores logros posibles en literatura breve. Otro aspecto fascinante es cómo el libro consigue mantenerse vivo en distintas generaciones. Leído en los años 50, podía entenderse como una provocación vanguardista. Leído hoy, en una época saturada de ironía y humor negro, sigue conservando frescura. Eso demuestra que Hope tocó algo esencial y permanente. Y además lo hizo sin depender de referencias circunstanciales, digamos. La irritación humana sigue siendo la misma, la estupidez cotidiana sigue siendo la misma, la fragilidad emocional sigue siendo la misma. Por eso el libro continúa funcionando tan sumamente bien. Hay también algo profundamente cinematográfico en muchos textos. Hope tenía relación con el mundo del cine y escribió numerosos proyectos audiovisuales. Algunos microrelatos aparecen pequeñas escenas casi comprimidas al mínimo,
como secuencias cortadas justo antes o después del impacto principal. Y quizá por eso el lector completa mentalmente muchísimo más de lo que el texto dice explícitamente. Hope entiende el poder de la sugerencia, sabe que la imaginación del lector puede convertir una línea mínima en una escena entera. Eso conecta el libro con otra gran tradición, la del iceberg narrativo de Ernest Hemingway. Pero mientras Hemingway utiliza la omisión para generar gravedad emocional, Hope la utiliza para producir ironía, absurdo y también extrañeza moral. Otro detalle muy interesante es que no existen exactamente dos ediciones idénticas del libro, aunque Hope fue añadiendo y suprimiendo textos a lo largo del tiempo. Eso convierte la obra en algo casi orgánico, mutable, como si los crímenes siguieran reproduciéndose incluso después de publicados. Y quizá eso sea parte de su encanto. El libro parece una colección infinita de impulsos humanos imposibles de agotar. También es importante señalar que, pese a su tono juguetón, la obra contiene una reflexión muy seria sobre el lenguaje. Los personajes intentan justificarse constantemente, construyen excusas y también elaboran razonamientos. Y Hope demuestra hasta qué punto el ser humano necesita narrarse a sí mismo para soportar sus propios actos. En el fondo, Crímenes ejemplares habla tanto de literatura como de violencia, porque toda confesión es ya una forma de ficción, y ahí juega magistralmente con esa frontera. Además, existe un componente filosófico muy fuerte bajo el humor. El libro plantea preguntas incómodas que separa el pensamiento violento del acto en sí mismo. ¿Hasta qué punto somos racionales? ¿Cuánto hay de absurdo en nuestras emociones diarias? ¿Cuántas veces exageramos internamente impulsos mínimos? Y lo más inquietante es que Hope nunca responde de forma explícita, solo deja las frases ahí, como pequeñas granadas lingüísticas. El lector hace el resto. Quizá por eso la obra sigue siendo tan poderosa. No envejece porque no depende del suspense, ni de la trama, ni de giros argumentales. Su fuerza reside en la observación humana y en la precisión verbal. Y cuando un escritor domina ambas cosas, el tiempo suele quedarse simplemente sin argumentos. Y ahora sí, os dejo ya en la compañía del mejor sonido de fondo para leer vuestro libro favorito con unos minutos de relax. Pero antes solo deciros que espero que este vídeo os haya servido, darle un me gusta, un like si os ha gustado y decirme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponedme vosotros nuevos temas que, si estoy capacitado, lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, a leer. ¡Adiós!